Permite la Biblia en el Nuevo Testamento comer carne de animales inmundos que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Como siempre, síganos en nuestras plataformas, regálenos un me gusta o un comentario. A este respecto, Dios a través de Moisés, pues hace una aclaración al respecto muy clara, y voy a permitir leer solamente un tanto porque es larga la lectura. Pero en Deuteronomio dice así: nada abominable comerás. Estos son los animales que comeréis, y narra cuáles. Estos animales son los que no comeréis. Todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiar entre los animales, ese sí comeréis, pero estos no comeréis. Los que rumían o tienen uña hendida, camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen uñas hendidas, os serán inmundos. Ni el puerco, porque tiene uñas hendidas, tampoco comeréis. Como usted se da cuenta, pues creo que no hay nada que discutir. Son órdenes de Dios. En esta parte, Dios dice: de la tierra, estos no comerás. Del agua, los que tienen aleta y escamas. De los que vuelan, estos comerás y estos no comerás. Usted lo puede checar en su palabra. Pero esta parte, para entenderla, si nos llega al Nuevo Testamento, es necesario mirar en el principio cómo sucedieron las cosas. Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, y le dice: de todo lo que hay comeréis. Dice: de los frutos, de la hierba, de los animales, todo comerás. ¿Por qué? Pues porque todo estaba cubierto por la santidad, por la perfección. Estaba todo sin pecado. Allí no había clasificación de animales inmundos. Pero llega el pecado, son expulsados del paraíso y allí empieza todo el desastre entre ellos. Pues Caín mata a Abel, usted conoce esa situación. Pero respecto a nuestro tema, es que allí empieza a ver lo inmundo y lo limpio. Un Caín, un Abel, etcétera, etcétera. Pero respecto a los animales inmundos, vemos en el asunto de Noé que ya era algo que estaba establecido. Y eso que estaba establecido, pues usted sabe, Dios le dijo a Noé: haz un arca y avísale a todos que pueden ser salvos una vez que venga el diluvio. Usted conoce que no quisieron, excepto la familia de él, 8 personas. Pero respecto a nuestro tema, es que Dios le ordena a Noé: de los animales limpios echa 7, vamos a decir, animales limpios, pero de los animales no limpios, o sea, animales inmundos, nada más echa una pareja, una hembra y un macho. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué ordenó más limpios que inmundos? Pues es obvio, ¿qué iban a comer? Pues de los animales limpios. Allí ya se estaba respetando la ley de la alimentación. Allí no podía comer un puerco porque nomás había uno. Se come uno y esa raza se extingue, y eso no iba a suceder porque no iba a comer de carnes, ahora sí, de carnes inmundas. Allí vemos aquella clasificación de una manera natural. Ahora, esta ley dejó de existir en el Nuevo Testamento. Es nuestro tema. ¿El sacrificio de Cristo anuló eso? Como dicen las corrientes religiosas, el sacrificio de Cristo limpió los animales inmundos. Pues nomás con oírlo se oye muy difícil. Es verdad que dicen que esa ley solamente fue dada a los judíos. Muy cierto, eso no se va a negar. También a los judíos se les prometió el Cristo, el Mesías. Y nosotros como gentiles estamos tomando su Cristo y su Mesías. Por lo tanto, su doctrina también es nuestra. Sus leyes también son nuestras. Por eso dice allá en Éxodo capítulo 12, una misma ley será para el judío
y para el extranjero. Y eso se tenía que repetir en nuestros tiempos. Un solo pueblo, una misma ley para el judío y para el extranjero, pero convertidos, tanto el judío como el gentil. Sí, solo a los judíos, correcto. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos sin ley, pero hay un asunto. ¿Cuál es el asunto? Vean. Si nosotros tomamos ese criterio y dijéramos que solamente fue a los judíos, ¿qué haríamos con los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron dados a los judíos, no a nosotros. Entonces cuando dicen no adulterarás, pues qué bueno, fue para los judíos. Cristo vino a anular esos mandamientos. Sí, lógico. Esos no son mandamientos transitorios, son mandamientos fijos. Esos no pueden ser quitados, son eternos hasta que Cristo venga. Entonces, con ese criterio, tenemos que ver que no podemos solamente, como luego se dice, hablar por hablar, sino que tiene que estar sustentado todo por la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, pues no es ninguna dificultad. Dios ya había preparado la fusión entre judíos y gentiles convertidos para formar un solo pueblo. Lo dice categóricamente Pablo en Efesios 2, de 2 pueblos, de ambos Dios hizo uno por el sacrificio de la cruz, pero no con leyes diferentes. Y si va a ser un pueblo, es la iglesia de Dios que tiene que tener un mismo criterio en las enseñanzas de Dios. No puede ser una ley para el gentil y una ley para el judío, sino que todos tienen que tener el mismo entendido. ¿Cómo está eso? Bueno, pues veamos. Pablo nos hace una referencia muy hermosa, la fusión. En Romanos 11, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, has sido hecho participante, dice, de la raíz, de la grosura, de la nueva oliva. Se lo está diciendo a nosotros, a los gentiles. Tú que eres un fruto acebuche que no tiene valor, mira, fuiste colocado en la buena oliva. ¿Dónde? Donde se quebró la rama, allí fuiste injertado. ¿Para qué? Para que recibas la misma savia divina que fuiste injertado en la buena oliva. ¿Dónde está la diferencia? No hay nada. El mismo Pedro dijo, ¿puede alguno de ustedes impedir el bautismo a estos gentiles para que reciban el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Dónde está la diferencia? No hay. Es un solo pueblo. Allí está la fusión. El mismo Pablo dijo claramente, ustedes estaban sin Cristo y sin Dios en el mundo, pero por Cristo, ahora ustedes que estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. Se hizo el nuevo hombre, y el nuevo hombre genéricamente, el nuevo hombre en Dios, en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue? ¿El sacrificio de Cristo de veras anula el Antiguo Testamento? Hay corrientes que dicen, qué bueno que nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento. Pues oiga usted, Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Oiga usted, escudriñad las Escrituras, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se concluyó hasta el año 97 después de Cristo. Cuando Cristo y Pablo y todos hablan de las Escrituras, aluden al Antiguo Testamento. El mismo Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No estaba el Nuevo Testamento. Como dice la Escritura, ¿cuál? Pues la del Antiguo Testamento. Correcto. Ahora, ¿cómo saber lo que sí se anuló y lo que no se anuló? Sencillo. Los mandamientos que tenían sombra, que eran simbolismo, que solamente eran figura, como el Cordero de allá de Éxodo 12, anunciaba al Cristo del futuro. ¿Qué quiere decir? Que este Cordero solamente era una sombra, una prefiguración de lo que iba a llegar. Lo dice Hebreos 10:1, que solamente era una sombra. Cuando llega la realidad que es Cristo Jesús, ¿qué pasa con la sombra? Pues se muere, se acaba. Porque son mandamientos que tienen una sombra futurista. Como dice en Corintios 10, solamente son una figura
para enseñanza de nosotros, nada más. Entonces, si son figuras y si son sombras, cuando llegue la realidad, aquellas sombras, aquellas figuras, se acaban, sencillamente, correcto. ¿Cómo lo debemos de hacer? Bueno, pues como digo, así está escrito en la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que queda no abolido? Bueno, el joven rico le dice a Cristo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos, no están abolidos, ¿sí? No mirarás la desnudez de tu hermana, no está abolido. Maldito el que se echare con su hermana, no está abolido. ¿Por qué? Porque son mandamientos fijos que no tienen sombra para el futuro. No adulterarás, no tiene contraparte ya. No matarás, no tiene contraparte. ¿Por qué? Porque son mandamientos no transitorios. Son mandamientos de moral, de higiene, de salud, ¿sí? Que no pueden morir, sino que están fijos. Por lo tanto, también lo de los animales inmundos no son transitorios. Sigue la ley de no comer animales inmundos. Veamos. El testimonio del apóstol San Pedro. En Hechos 10, usted recordará con Cornelio que Pedro tuvo una visión y que vio un lienzo en el cielo que bajaba con animales inmundos. Y que aquella voz le dijo, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? No puedo, porque nunca he comido jamás cosa inmunda. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Respetando la ley de la alimentación. ¿Y cuál ley de la alimentación? La de Deuteronomio 14 y Levítico 11. Estaba vigente. Si Cristo anuló aquella ley, ¿cómo es que Pedro 10 años después no lo sabía? ¿Y él sigue de necio en lo que ya está abolido? No, él sigue respetando la ley de la alimentación completamente. Así está escrito en Hechos capítulo 10, que usted puede considerar. Lo que estaba limpiando Dios en aquel momento no eran los puercos, no eran los animales. Lo que estaba limpiando era a nosotros los gentiles con el sacrificio suyo. Por eso en 1 de Juan capítulo 1, verso 7, allí dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que limpió en Hechos capítulo 10. Pero ahora, miremos brevemente unos 2 o 3 textos que se usan a favor de que se pueden comer los alimentos. Uno de ellos es Marcos capítulo 7, verso 19, que dice allí que Dios, más bien el Señor hizo limpias todas las cosas. Y con eso se quiere dar a entender que se puede comer de todo, porque pues Dios hizo limpias todas las cosas, pero no leen el contexto del capítulo. El contexto del capítulo dice que los discípulos estaban comiendo sin lavarse 7 veces, que era la ley de aquel momento, en un aspecto ritual, no de higiene, ritual. Y si era ritual, el juicio de los quienes le juzgaban, que eran los fariseos, se estaban fijando y le dicen a Cristo, ¿por qué tus discípulos comen con las manos comunes? ¿Qué quiere decir manos comunes? Normales, sin cumplir la tradición. Y dice, ustedes invalidan el mandamiento por su tradición, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Note usted que no está hablando de la alimentación, está hablando de aquel rito que no lo estaban cumpliendo y que nomás los estaban checando y no los estaban juzgando. Otro texto es 1 Corintios, capítulo 10, verso 25. Dice, coman todo lo que venden en las carnicerías, cómanlo, tranquilos. Pues dice clarito, ahí está, allí come de todo, pues así dice. No, es que hay que entenderlo. Lo que está diciendo allí es que los sacrificaban animales limpios, también la parte pagana, y para no perder la carne de esos animales, iban y después del sacrificio la vendían en las carnicerías. Y entonces, si era sacrificada a los ídolos, pues ya no era apta para comer, porque ya había sido sacrificada a los ídolos. Eso
Usted léalo, yo no lo estoy inventando, así está escrito completamente. Léalo y dice, si tú sabes que fue sacrificada a los ídolos, pues no la comas ni la compres. Pero si fue así sacrificada a los ídolos y tú no lo sabes, cómprala, cómetela. No pecas delante de Dios porque tú no estabas enterado. ¡Qué diferencia! No puede aplicarse un verso nomás así al azar, sino que tiene que tener su valor teológico y su estudio escritural. Otro texto es 1 Timoteo, capítulo 4, del 3 al 5, a donde dicen, bueno, es que está escrito que la oración limpia todas las cosas. Otra vez, con eso se da a entender que se puede comer de todo, nomás hacemos oración y la cosa queda arreglada. Con solo escucharlo se nota un vacío, un hueco, algo que no puede ser así y que no camina. Si así fuera, entonces violaríamos todo lo que está en la Escritura, al fin que nomás oramos y la oración tapa todas las cosas. ¿Verdad que no suena correcto? No está diciendo eso. La oración, si usted lee el verso allí, dice que la oración santifica todas las cosas, que es diferente. Y la palabra santificar quiere decir apartar, quitar de un lado. Entonces santificar es hacer un lado eso. Es lo que está diciendo el verso. Pero no está diciendo, si tú comes carne de puerco, haces tu oración y ya no violaste el mandamiento. No, y 1000 veces no. Gracias por escucharnos, síganos en nuestras plataformas y como siempre, regálenos un me gusta, un comentario y como siempre, si usted cree que esto es bueno y es útil, compártalo, ayude a otros, lo esperamos en nuestra próxima participación. La paz, que Dios les bendiga.